Adelante, Andrés. Perfecto. Muy buenas tardes y todos bienvenidos acá al Comité de Transporte y Logística y nuestro webinar de esta semana, plataformas logísticas portuarias como una solución a la congestión portuaria. Mi nombre es Andrés Bolaños y soy Vice Chair del comité. Y en esta ocasión, pues como siempre, buscamos nosotros la manera de mantener a todo el gremio y la industria actualizados. Y en estos momentos donde estamos llamados a diseñar soluciones creativas, a buscar nuevas formas de poder gestionar este mundo e industria tan importante como es la logística, ¿no? Y en esta ocasión tenemos el gran honor de contar con una presentadora de gran trayectoria, Gloria Morales, que ya tiene experiencia de más de 15 años en lo que tiene que ver con comercio internacional, aduanas, tratados de libre comercio. Actualmente directora y fundadora del Supply Global Management, una firma de consultoría estratégica en supply chain para Latinoamérica. Y ella nos va a conversar un poco el día de hoy precisamente sobre una forma diferente, innovadora, como se dice, ¿no? Tratando de ver desde otra perspectiva, otro ángulo, lo que es la congestión portuaria y qué podemos nosotros lograr a través de plataformas logísticas bien desarrolladas portuarias, buscando mucho enfoque de integración, ¿no? Porque hay que entender que la logística nos obliga y nos hace un llamado a integrar. No puedo yo diseñar metido solamente en mi burbuja, yo tengo que diseñar tratando de involucrar a absolutamente todos los actores para que realmente nosotros podamos tener alternativas que estén a la medida, ¿no? Así que, sin más, los dejo con Gloria. Bienvenida, Gloria. Gracias, Andrés, muy amable por tu introducción, y es un gusto para mí estar con ustedes y compartir pues un poco de las experiencias y de las opciones. Como tú bien dices, en este momento hay que ver oportunidades en donde hay problemas, no nos podemos quedar allí, sino tenemos que ver qué podemos sacar de esta tormenta perfecta. Voy a compartir aquí con ustedes un poco la presentación. En donde podemos pues ver un poco la agenda del día de hoy. ¿Me dejan saber, Andrés, cuando ya la estés viendo? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, hoy quiero traerles un poco en la agenda, y no voy a entrar en detalle de la congestión portuaria porque ya todos sabemos bastante bien qué es lo que está pasando, pero sí entender un poquito qué nos ha llevado y qué es lo que ha sumado, porque esto es una suma de eventos desafortunados y como lo vamos a ver, tal vez un poco afortunados para nosotros desde Panamá, y hemos podido trabajarlo bien y generar desde allí pues una estrategia o una resiliencia a esa cadena de suministro desde las plataformas logísticas bien desarrolladas como lo indicas, Andrés, y esa oportunidad de generar ecosistemas productivos y ecosistemas de valor a la cadena de suministro desde las ventajas competitivas y comparativas que como plataforma logística en Panamá tenemos bajo todo el modelo de multimodalidad. Y por último, pues voy a traer un par de ejemplos
de actividades o de modelos multimodales que ya hemos estudiado, que ya hemos trabajado con algunos clientes y pues que vemos que definitivamente hay oportunidades interesantes, ¿no? Y ver las cosas desde otro punto. Básicamente, yo creo que aquí una imagen habla más que 1000 palabras y de qué se trata la congestión portuaria. Todo el mundo dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay contenedores? ¿Cuál es la congestión portuaria? La imagen que están viendo allí, pues es una imagen de Marine Traffic del día de ayer. De hecho, la actualicé, donde podemos ver todos los triangulitos o los verdecitos que ustedes ven son los buques que están a la entrada del puerto de Long Beach y de Los Ángeles en este momento esperando ser atendidos. Cuando hablamos de congestión portuaria, el mayor referente o el que tiene mayor boom o el mayor spotlight, pues son Long Beach y Los Ángeles. ¿Y por qué? Porque son la entrada natural del tráfico de Asia hacia Estados Unidos. Normalmente toda la carga, o como siempre ha venido la ruta, llega por el estado de California y desde allí se mueven los contenedores hacia el centro de Estados Unidos e incluso pues algunos llegan hasta Miami para algunos modelos de distribución increíblemente multimodal, interesantísimos, que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero que últimamente pues hemos visto los costos que podrían tener y las oportunidades que desde Panamá podríamos desarrollar teniendo una mejor posición y una plataforma multimodal. Toda esta crisis de contenedores nace o viene, es una, como les decía, una suma de eventos desafortunados. Arranca con el bloqueo del canal del Suez, que empezó a generar una cantidad de movimientos desde los servicios, las líneas navieras, los puertos. Viene un efecto post-pandemia en donde los gobiernos han reactivado la economía, han puesto dinero, han generado diferentes incentivos para generar esta reactivación, lo cual desencadenó en un aumento de la demanda, que también viene acompañado un poco por el cambio del comportamiento del consumidor, ¿no? Al tener el consumidor dinero, al tener el consumidor este encierro, sale, necesito... y sin salir necesito tener algo con que distraerme y no puedo salir a restaurantes y no puedo viajar, pues empieza a consumir y nuevamente los cambios en el comportamiento del consumidor pues empiezan a generar una alta demanda. Esto acompañado con todo el tema del crecimiento del e-commerce, que si bien está en un momento o generó una presión a la cadena de suministro, pues no va a parar, ¿no? O sea, esto ya arrancó y no va a parar y lo que hizo fue potencializarlo y hacerlo crecer exponencialmente a números que no se esperaban ni los productores, ni los transportadores, ni siquiera los mismos gobiernos, aduanas y los consumidores. Y obviamente esto está con unas expectativas de tenerlo ya por la inmediatez de nuestro mundo, ¿no? Y por otro lado, cualquier cosa, aquí sí es efecto mariposa, cualquier cosa que pase como lo vemos en un puerto, en una fábrica, en un medio de transporte, en la cadena, pues inmediatamente genera un efecto dominó. Entonces, cuando se cierran las fábricas en China, y dicen por rebrotes de COVID, pero a mí me llamaba la atención porque a veces no son ni siquiera los rebrotes, sino es un transportador en el puerto de Ningbo fue detectado con COVID, cierran el puerto, ¿no? No es que tengas un brote, es que cerraron porque hay un trabajador que tuvo COVID. Entonces, claro, son medidas que los países toman, pero inmediatamente impactan. Y esto empezó a generar, pues obviamente, una escasez de contenedores, todos estos temas, barcos, escasez de barcos, los barcos obviamente antes de pandemia, o más bien en el proceso de pandemia salieron, viene un tema de cambio de tecnología en los barcos, también por todo el tema de medioambiental, ¿no? Entonces esto se une a la tormenta perfecta, hay una reducción de empleados en fábricas, en puertos, por efecto de medidas sanitarias, por efecto de cambio también un poco generacional de los trabajos, esto también viene todo junto y obviamente esto empieza a generar un aumento en costos de fletes de materias primas y los costos de fletes no solo han aumentado por el tema de demanda, también esto ya venía viéndose desde un poco antes del 2020 por todo el tema del el efecto de combustible, incremento en los costos de combustible, las medidas ambientales que obligan a las navieras a hacer cambios en el uso de este combustible para cuidar el medio ambiente y pues lo hemos escuchado mucho en este último mes, de hecho, con todo el tema de COP26. Entonces, esto genera también unas presiones a toda la cadena porque empieza a generar un efecto de desesperación
Y lo que hacen las empresas es, obviamente, no tengo el producto, tengo que pedir más, piden más, no hay, empiezan a subir los precios, piden contenedores, porque dicen, bueno, si no hay contenedores, mandémoslos a hacer. Pues no hay materias primas, las fábricas no reciben pedidos hasta marzo del 2022, entonces, de contenedores. Entonces, esto no va a bajar pronto, ¿no? Y entonces cuando vemos todo esto, tenemos dos opciones, ¿no? O nos sentamos a llorar o seguimos presionando la cadena o encontramos otras maneras para hacerlo, que es un poco lo que creo que ya es hora de verlo como oportunidades, ¿no? Básicamente en un proceso, y me encantó esta infografía de BBC, ¿por qué no hay contenedores en los otros puertos? Porque, bueno, decimos Estados Unidos, Europa y Asia son los puertos con mayor demanda y con mayor congestión, pero los otros puertos, ¿por qué se me están congestionando? ¿Por qué están teniendo problemas? Porque hay unos que ni siquiera es congestión, es que los buques no llegan. ¿Y por qué no llegan? Porque la atención está sobre los de Estados Unidos y los Model Vessels están desenfocados en llegar a los puertos principales y omiten el resto de puertos, ¿no? Porque ellos finalmente están sufriendo demoras en ser recibidos 6, 7, 10 días parqueados. Obviamente ellos necesitan seguir su ruta y omiten puertos. Y los que no omiten o en caso de que no tengan cómo recibir los contenedores, pues van a ir a tocar otros puertos que no tienen las mismas capacidades, las mismas eficiencias y empiezan a generar otra cantidad de congestiones alrededor, ¿no? Entonces, como vemos, esto es una tormenta perfecta y no vemos salida. Y bueno, cuando vemos cómo está Panamá, es una de las preguntas que siempre recibo, oye, ¿cómo está Panamá en toda esta tormenta? Primero, y eso es una gran ventaja al tener el canal definitivamente, los puertos panameños no han presentado niveles de congestión fuera de control. No vamos a decir que no han estado en un punto alto, ¿no? Pero hay unas capacidades en donde los puertos todavía tienen control y no se entiende por congestión y son temporadas bastante cortas, ¿no? Entonces se pueden controlar bastante bien, además de tener una red de puertos como la que tiene Panamá, pues facilita muchísimo este manejo. Segundo, las navieras rara vez omiten Panamá. Y si omiten un puerto del lado del Pacífico, no lo omiten del lado Atlántico. Entonces, siempre la carga baja en Panamá. Tan es así que los transbordos vienen creciendo a doble dígito, ¿no? Estamos viendo crecimientos incluso más altos de todo el tema de prepandemia, 24% incluso por arriba de lo que estaba en el 2019 en tema de transbordo, lo cual definitivamente deja ver el desarrollo de una industria y la madurez más bien de una industria de transbordo. Y finalmente este fue el mejor año para el Canal de Panamá. Y esto fue nombrado hace menos de una semana. El Canal de Panamá pues cierra un año fiscal más que exitoso por diferentes razones también, no todo se debe a una sola razón, pero definitivamente tener el canal allí pues ayuda muchísimo. Entonces aquí, como vemos, hay bastantes beneficios dentro de esta tormenta perfecta. Por otro lado, siempre se habla de que no hay contenedores. Panamá es un storage point de contenedores. Ah, ok, sabe, los contenedores se necesitan en Asia, muy bien. ¿Cómo ha ayudado Panamá en todo este proceso? Panamá normalmente tenía envíos, o los puertos más bien, 2, 3, hasta 4 veces al año. Este año se han atendido servicios adicionales con las navieras para enviar aire, literalmente, contenedores vacíos para Asia. Pero al tener contenedores vacíos en la región, tenemos que ver, oye, cómo les sacó beneficio a esto, ¿no? Y ya vamos a verlo un poquito desde el punto de vista de nearshoring, porque, ok, sabes, Asia no puede enviarlos si se necesitan desde Asia, pero si definitivamente tengo unos volúmenes interesantes, tengo que hacer redistribuciones y tengo contenedores vacíos dentro de un puerto, ¿qué puedo hacer con ello? ¿No? Y por otro lado, la flexibilidad que da un sistema multimodal como el que tiene Panamá, donde puedo mover vía férrea hacia el Atlántico, no necesito esperar un feeder o un barco que no hay para moverlo hacia otro puerto, lo puedo mover férreo, lo puedo mover vía truck hacia todo Centroamérica, que está teniendo grandes problemas de recibo de contenedores porque los feeders no llegan o porque están overbooking, ¿no? Los contenedores. Entonces puedo mover mercancía terrestre, puedo alcanzar la costa este de Estados Unidos vía marítima, vía Panamá. Y por último, y no menos importante, la conectividad aérea que tiene Panamá a menos de 1 hora, ¿no? Entonces, lo hablábamos hace un minuto, Los Ángeles siempre, o más bien
siempre se vio en los movimientos desde Los Ángeles a Miami, y dice, qué locura, son 5 días, 6 días, aquí a 1 hora tenemos el aeropuerto, y esto unido con todo el tema de e-commerce, pues definitivamente genera una gran oportunidad para convertir los contenedores en paquetes, que ya lo vamos a ver un poco más adelante en números reales. Se habla de la resiliencia, entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos resiliente la cadena de suministro? Y todo el mundo que ya venía conversándose hace mucho tiempo empezó a hablar del nearshoring. Entonces cuando dicen, bueno, vamos a hacer un nearshoring en Panamá, ¿no? Mucha gente habla, pero nearshoring en Panamá, sin la producción, sin la mano de obra, ¿no? Muchos temas que cuando queremos encontrar quejas o competencia, hay muchas, pero fíjate que es encontrar el foco y el foco positivo de todo este modelo de operación que tiene Panamá. Y el índice de desempeño logístico de Panamá en el 2018 versus toda la región de Latinoamérica, ojo, porque esto es Latinoamérica y Caribe, está por encima de los indicadores de toda la región. Y aquí es importante entender qué significan estos indicadores, qué es este indicador. Y este indicador lo que mide es el desempeño logístico de la cadena, que definitivamente todos decimos, sí, Panamá tiene una conectividad y tiene un tema de localización fantástica, muy bien, pero no es solo eso. Sistemas aduaneros o agilidad en los sistemas aduaneros, que de hecho creo que la autoridad aduanera en Panamá en época de pandemia hizo un gran avance en digitalizar y agilizar procesos. Todo el tema de infraestructuras que ya lo hablamos, ¿no? Todo el sistema portuario, la experiencia en embarques internacionales, y ya lo hablábamos, doble dígito en transbordos, ¿no? En transbordos de contenedores, pero eso también se ve a nivel aéreo, se ve a nivel de vía terrestre. Competencias logísticas, y cuando hablamos de competencias logísticas en los diferentes operadores, ustedes están en Panamá y encuentran toda la clase de navieras grandes, pequeñas, medianas, feeders, aerolíneas, operadores logísticos. Entonces esto genera un ecosistema y nuevamente aquí se piensa en completo, ¿no? Cómo este ecosistema apoya el proceso y todo el tema de reducción de tiempos y tracking y visibilidad, que definitivamente se necesita trabajar y que creo que se viene haciendo un muy buen ejercicio, pero hay puntos todavía a crecer muchísimo. Entonces, cuando hablamos de un nearshoring en Panamá, fíjate que viendo estos puntos y esta calificación que finalmente es del Banco Mundial, pues empieza a generar una cantidad de bullet points interesantes a revisar, en donde dices, bueno, hay una diversificación geográfica interesante, estoy cerca a grandes centros de producción, ¿verdad? Y puedo ser un punto intermedio entre proveedores y compradores. Tengo una conectividad interesante en donde puedo, o más bien colocarme en esa reconfiguración de las cadenas de suministro. Y cuando empezamos a ver temas políticos, temas de comercio internacional, políticamente Panamá no tiene mayores inconvenientes o inestabilidades como en otros países de Latinoamérica, 1. 2, tiene grandes tratados de libre comercio con uno de sus principales socios, que es Estados Unidos, en donde se puede beneficiar, ¿no? de toda esta necesidad y puede aplicar no solo en producción en Panamá, sino también todos los certificados de procedencia para que los productos que otros países en este momento hacen muy bien, que aquí viene el tema de competitividad, competencia y colaboración, ¿verdad? Hacen muy bien, pues podamos pasar esos productos y ser finalmente quienes apoyemos a otros países en este proceso de nearshoring hacia Estados Unidos. Entonces, aquí vemos que sí, nearshoring en Panamá suena bastante bien paso a paso, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer paso? Que ya tenemos toda la competencia, que ya tenemos toda la experiencia, la logística y la ubicación, o más bien la relocalización de inventarios bajo unas plataformas bien configuradas, ¿no? Y cuando vemos todo esto y estamos hablando, bueno, hay una congestión portuaria y una congestión de contenedores y necesito ser resiliente en todo el tema de la cadena de suministro. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y cómo lo puedo hacer ahora? Porque es que el problema o este evento disruptivo que pasó, pandemia, congestión, reducción de contenedores, todo lo que hemos venido hablando, no hay una solución a corto plazo. Hay unos altos niveles de incertidumbre por muchas razones que se están moviendo alrededor. Entonces, definitivamente la cadena está en riesgo y hay un quiebre de esa cadena y está generándonos
o más bien nos está generando una presión a cambiar. Y ayer leía un documento que era interesante que decía, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época, ¿no? Entonces, realmente en ese cambio de época, ¿qué podemos hacer y dónde está cambiando? Muchas veces hemos visto cuando se rompe la economía, caso 2008, ¿no? Y entonces hay que replantear todo el modelo financiero, económico, demás. La sociedad está teniendo grandes cambios y lo vimos el año pasado en muchos brotes sociales que siguen, ¿no? Finalmente, y eso hay que seguir viéndolo poco a poco, pero de la cadena de suministro, en mi experiencia, pues es la primera vez que veo este rompimiento tan fuerte, entonces es donde, bueno, hay que hacer las cosas distintas, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos distinto? Y me quiero enfocar un poquito en los puertos. ¿Y por qué en los puertos? Porque los puertos han trabajado muy bien desde Panamá en estos 2 años, en el año de pandemia y en este año que viene. Han mostrado su resiliencia desde el punto de vista de resistir, de absorber todo lo que han podido absorber, de colaborar y de adaptarse y transformarse a esa nueva situación. Y hay transformaciones que vienen muy fuertes. Y una es la digital, que lo estamos viendo en Los Ángeles y en Long Beach. Uno de los grandes problemas es tal vez estaban bajo un modelo de operación que funcionaba muy bien, pero, ¿sabes? Sacan 15, 20 trabajadores, 30 trabajadores y empiezan a tener problemas. Entonces dice, bueno, la gente se consigue, pero mientras los consiguen, los entrenan. Ese proceso de transferencia de conocimiento no es tan simple y los tiempos y las eficiencias pues se reducen. Y entonces aquí vienen unos temas de tecnología, de digitalización de procesos, pero también se necesita ver qué otros servicios desde los puertos pueden brindar. Y oye, sabes, los problemas están pasando en el puerto, los contenedores están quedando en el puerto, entonces saquemos la carga en el puerto. ¿Y cómo saco la carga en el puerto y qué puedo hacer al ser ese nodo donde la cadena se rompe o donde la carga se puede abrir? Y aquí se puede generar realmente, y esto nuevamente no es nuevo, los Port Central Logistics, de hecho en Europa empezaron hace muchos años en Sal, Barcelona, por ejemplo, en donde pudimos ver que había o más bien se generó un sistema de distribución para mantener la mercancía dentro de los puertos, hacer procesos de distribución dentro de los puertos, agregar valor dentro de los puertos y tener, digamos, ese valor agregado, ese servicio de unas zonas que las zonas portuarias, ustedes las conocen, no son zonas pequeñas que pueden ser mejor utilizadas en este proceso de flexibilidad, de innovación, de mejoras tecnológicas en este momento para poder usar y apoyar en este momento la resiliencia y el cambio de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, allí se crean unos servicios dentro de los puertos que realmente lo que se buscan es ser puntos céntricos o ciudades logísticas en donde efectivamente yo pueda tener a todos mis jugadores, a todos los stakeholders, transportadores, agentes de aduana, cliente, quien agrega valor dentro de una misma zona, la carga se mueve menos, tengo menos costos, tengo menos riesgos. Y otra vez, viendo un tema de medio ambiente, pues definitivamente el mover menos la carga, al tener menos transporte, porque aquí también se pueden hacer procesos de tecnología en el movimiento entre la yarda y la bodega dentro del puerto, pues tengo una reducción de CO2 y de huella de carbono que es otra vez importante para todo este proceso, porque es que todo está pasando por alguna razón y tiene un impacto en todo, ¿no? Entonces, los beneficios de este tipo de estrategia dentro de los puertos, pues me va a dar unas reducciones interesantísimas de costos, me va a tener a todos los jugadores concentrados en un mismo lugar, me va a aumentar la flexibilidad realmente de la cadena de suministro y eso es algo muy importante, lo vemos en este momento, que yo pueda determinar que un inventario no va para el norte, sino va para el sur porque cambió la demanda, que cambia rapidísimo por los comportamientos, o que ya no lo voy a enviar marítimo, sino que, ¿sabe? Lo voy a enviar aéreo y lo voy a enviar directo al cliente final y poder hacer ese rompimiento o ese nodo, romper ese nodo en el puerto y poderlo montar en un avión, pues es finalmente el modelo de cambio que se necesita en este momento, ¿no? Y nuevamente, al estar en un punto tan céntrico como Panamá, mantener inventarios dentro de un puerto
sin pago de impuestos, porque es que al entrar un producto a Colombia, a Ecuador, a Chile, a mismo Estados Unidos, tengo problemas con pago de impuestos, tengo problemas con tratados de libre comercio que no todos aplican. Entonces, aquí se empiezan a generar unos beneficios no solo de logística, no solo de infraestructura, no solo de conectividad, sino también empezamos a ver temas tributarios, temas de comercio exterior, temas de políticas, ¿no? Tener todo el inventario en dólares versus tenerlo en una moneda que tiene fluctuaciones importantes por temas políticos, pues es digamos, una gran oportunidad para aprovechar este momento y ser parte de la solución. Cuando hablamos de toda esta solución, pues entonces nos encontramos con la conectividad, que esto es un tema que siempre se va a hablar en las conversaciones que se tengan de Panamá. Pero aquí solo quiero como llamar un poco la atención desde un mismo punto se pueden tener acceso a 140 puertos marítimos y a 90 destinos aéreos. Y tener los dos puntos de conectividad más importantes, ¿no?, de la región a menos de una hora, con un alcance en horas aéreo y en pocos días marítimo, pues empieza a generar esta inmediatez que a veces se necesita o que estamos tan acostumbrados en estos tiempos, ¿verdad? Y a veces uno dice, no, es que es un día, no, un día es mucho. Necesito que estén 8 horas, en 4 horas, cuando se habla de e-commerce. Es muy interesante la conversación y nada, hacia allá tenemos que ir porque el mercado lo está pidiendo, ¿verdad? Pero realmente tener esta conectividad pues empieza a generar unas ideas o unos modelos interesantísimos que si bien es cierto, Panamá ha hecho una tarea muy bien hecha con respecto a la atracción de inversión, pues nada, tenemos que seguir invirtiendo y tenemos que seguir metiéndonos un poco en el tema de las plataformas intermodales. Porque imagínate toda esta conectividad con todas las plataformas que se tiene y además combinadas. Bomba, ¿no? O sea, definitivamente ahí ya tenemos un ecosistema interesante, pero nada, hay que seguirlo perfeccionando, ¿verdad? Y llevarlo a los niveles donde podamos definitivamente ser ese punto o esa solución que no las empresas duden porque, ¿sabes? No está, o sea, el puerto está muy lindo, tiene todas las grúas, pero ¿dónde están las bodegas? ¿Dónde está el operador? ¿Dónde conecto a la aerolínea? ¿La aerolínea en cuánto tiempo me está llegando? Entonces, estas plataformas intermodales normalmente, o algunos países, tienen ventajas sobre una de ellas, ¿no? Las zonas de actividades logísticas que normalmente son portuarias y estas están hechas especialmente para todo lo que es la manipulación, desconsolidación de toda la carga marítima y que normalmente tiene una influencia terrestre, como el caso de Panamá hacia Centroamérica. Pero adicional también está diseñada para descongestionar, lo que necesitamos en este momento, descongestionar un poco la cadena y esto se logra aumentando las capacidades de servicios, ¿no? Dentro de la misma terminal, porque no nos podemos quedar solo con los contenedores, porque los contenedores en este momento o no los hay o los tengo parqueados y los tengo haciendo filas larguísimas, altísimas de contenedores y necesito sacar la carga. Mucha de esa carga se necesita ya para fin de año, para Black Friday y todo el mundo dice, ya la carga se quedó en los puertos, o sea, esperémoslo para Reyes si nos va bien o para el próximo año, ¿no? Hay países que tienen una mejor conectividad terrestre, ¿no? Por ejemplo, el caso de México, que tiene una muy buena conectividad terrestre tanto con Estados Unidos como con Centroamérica, pero finalmente nosotros en estos puertos secos o en estas plataformas terrestres lo que ayudan es hacer un intercambio entre férreo y marítimo. Están situadas al interior del territorio y lo que hacen es absorber y recoger toda esta carga que está alrededor de esos puertos secos para llevarlos finalmente en un sistema multimodal, terrestre o férreo, hacia las salidas marítimas. Y aquí hay una gran oportunidad para todo lo que está pasando en Centroamérica, tanto en in como en out, y ya lo estamos viendo en los servicios que ofrecen los forwarders. Están llegando vía marítima a Panamá y desde aquí lo están moviendo vía terrestre y también se requiere ese proceso en salida de exportación porque Panamá tiene mayores servicios y nuevamente los barcos no dejan de parar en Panamá.
Y por último, todo el tema de cargas aéreas, ¿no? Entonces, la carga aérea, finalmente en estos puntos o en estos centros de carga aérea, pues las conexiones son o bien vía terrestre, ¿no? Y hacen cambios para hacer movimientos aéreos hacia distintos destinos, ¿no? Por rutas cortas o largas. Pero Panamá tiene la ventaja de tener a un puerto a 1 hora o 40 minutos, porque ni siquiera es 1 hora, del principal aeropuerto de la región con los 90 destinos. Entonces aquí se vuelve el sueño real de volver un contenedor paquete para esos procesos de distribución. ¿Qué hace falta? Pues hace falta generar que las plataformas tengan unos horarios, que tengan las infraestructuras correctas, tener todo el operador logístico que los hay. Entonces es un tema de, ¿sabes?, enfocar el trabajo hacia generar esas plataformas intermodales que solucionen. Como les comentaba, todo esto suena muy bien y esto es el tema de plataformas intermodales o logísticas viene en un documento de la CEPAL de más o menos como el 2010-2012, o sea, esto estamos hablando tranquilamente 8 o 10 años y fíjate que ha sido un tema que ha tomado relevancia en los últimos años nuevamente por esa necesidad de tener esa flexibilidad. Entonces, cuando nosotros vemos, bueno, cómo aplica toda esta teoría muy bonita, suena bastante bien, y cómo se ve esto en números, cómo se ve esto en tiempos. Como les comentaba al principio, en Long Beach, y yo en la experiencia que tengo, usaba mucho este modelo combinado, trayendo la carga desde Asia hasta Los Ángeles vía marítima. Una vez llegaba a Los Ángeles o a Long Beach, se movía fuera del puerto, porque los bondes no estaban dentro del puerto, estaban fuera del puerto. Se colocaban en estos bondes, se abría la carga y salía vía terrestre hacia Miami 3-5 días, ¿no? En procesos normales, 3-5 días. Y desde Miami se hacía todo un proceso de distribución hacia toda la región de Latinoamérica. El trade-off era muy bueno porque mover esa carga aérea desde Asia hacia toda Latinoamérica, pues era un costo bastante alto. Obviamente los tiempos eran buenos, pero los costos eran altos. Cuando se hacen estos modelos combinados, se reducen los costos y el incremento en los tiempos pues genera un trade-off, que es un tema de planeación. Pero hoy, pues eso ya no funciona así. Y aquí Panamá tiene una gran oportunidad que, si bien es cierto, hoy muchos forwarder y compañías y logísticos ofrecen estos servicios, pues definitivamente hay un área de oportunidad de desarrollo en todo este tema de plataformas logísticas en zonas primarias, ¿no? Y recibir la carga desde Asia a un depósito logístico, por ejemplo, aduanero, que ya existe en un puerto en Panamá, en el puerto de Balboa, pues recibir esa carga allí y hacer la desconsolidación dentro del mismo puerto, sin documentos adicionales, sin transporte adicional, sino el mismo transporte del puerto, ya me generó eficiencias, redujo costos, ¿verdad? Y reduje tiempos. Mientras la carga está en transbordo, yo estoy haciendo mis procesos y puedo salir nuevamente con la carga vía aérea. En el mismo día la entrego en el aeropuerto y sale a un destino de Latinoamérica que va a estar tranquilamente entre 1 y hasta 7 días en todo lo que es Estados Unidos. Entonces, cuando hicimos el ejercicio, este ejercicio se hizo para un cliente en inicios de este año, 2021, la reducción que logramos o que encontramos versus Los Ángeles, o Long Beach más bien, versus el modelo de Panamá fue de un 33%. En este momento, en agosto, hicimos una actualización y ya vamos por encima del 41% de reducción de costos. Adicional que ya se reducen tiempos, ¿no?, de todo el proceso, porque hoy día en menos de 2 semanas no salen del puerto, y cuando salen del puerto el transporte terrestre a Miami son 5 a 7 días, porque hay unos temas laborales, no pueden manejar o no pueden conducir más. Cuando encuentras transportistas, no pueden manejar más de 10 horas, deben descansar tantas horas. Entonces hay otras condiciones, ¿verdad?, que en Panamá, pues por la facilidad y por la cercanía, pues podemos aprovechar. Entonces hay una facilitación en todo el tema aduanero, por lo que ya veníamos hablando y ya lo vimos y está medido por el Banco Mundial. Hay disponibilidad de espacios marítimos y aéreos y pues los tiempos se reducen. Entonces desde aquí se puede hacer un alcance, y aquí es donde empiezan a hacer como clic todo lo que hemos venido hablando y realmente, oye, ¿cómo puedo hacerlo diferente? Toda la vida lo he hecho así, siempre se he movido marítimo y lo voy a seguir haciendo, así se me demoren. Yo he tenido clientes que dejan la carga 1 mes en el puerto esperando a que salga el contenedor, ¿verdad?
pero ahí hay unos costos ocultos que no se están viendo versus, ¿sabes?, arriesgarse a tomar y a perfeccionar, porque esto es un tema de perfeccionamiento y de generar, pues, volúmenes y carga, ¿verdad?, que empiezan a generar este tipo de movimientos. Esto en un modelo CIER, que definitivamente hay unas oportunidades gigantes bajo estos modelos de depósitos aduaneros logísticos o plataformas logísticas en el puerto o en el aeropuerto, porque esto pues ya está funcionando gracias a nuevas legislaciones que el gobierno de Panamá ha generado. Y por último, y viéndolo un poco hacia Estados Unidos para apoyarles, hemos también hecho ejercicios hacia Estados Unidos, hacia la costa este, con un modelo CC, en donde la carga llega vía marítima a Panamá, porque hay más de 7 servicios directos, indirectos, diferentes navieras, llegan al puerto de entrada, bien sea Pacífico o bien sea Atlántico, porque se tienen de los dos lados, pero por ejemplo, al tener una plataforma logística en un puerto del Pacífico, yo puedo mantener esos inventarios, hacerle un cambio de contenedores o hacer cross-docking, hacer un cruce, porque llegan contenedores de China, llegan contenedores de Japón, llegan contenedores de India, consolido, y si la carga va para un mismo lado, yo puedo mover o consolidar esos contenedores manteniendo unos inventarios cerca, de acorde con la necesidad, porque tengo contenedores vacíos aquí en Panamá. Lo muevo hacia vía terrestre o vía férrea hacia el puerto del Atlántico y salgo a los diferentes puertos de la costa este, donde Panamá tiene más de 60 servicios, y esto lo pueden ustedes validar en Georgia Tech, que tiene una herramienta buenísima que es por Gauge, en donde puedes ver cuáles son los diferentes servicios que tienes en salidas hacia Savannah, y no necesariamente hacia los puertos que están en este momento más congestionados. Pueden llegar a puertos cercanos para hacer movimientos, y la reducción en tiempos, imagínate, todo lo que se demora el proceso en Panamá son 8 a 10 días máximo, y esto lo estoy haciendo súper conservador, porque dependiendo de lo rápido que tengas la información, pues estás haciéndolo en una semana tranquilamente, que es lo que se demora un transbordo, ¿verdad? Versus tener la carga 2, 3, 4 semanas parqueados en un puerto de Los Ángeles, que lo único que estás haciendo es metiéndole más presión a la cadena. Entonces, esto definitivamente, y un poco lo que quiero replantear aquí es, hay que hacer las cosas diferentes, porque, ¿sabes? Querer que se solucione de un momento a otro, que salgan más barcos, que salgan más contenedores, que las cosas vuelvan a ser como antes, pues tal vez es un llamado de atención del mismo sistema. Las cosas se pueden hacer distintas, las capacidades son distintas, y ya lo pudimos ver, y hay que hacer un modelo de transición, ¿verdad? Hacia ese nearshoring. Claro, queremos tener un nearshoring de producción, demás, pero eso se demora, son tiempos de transferencia de 2, 3 años, es un proceso de aprendizaje. Hay que arrancar por lo que tenemos, donde somos buenos, donde tenemos toda la experiencia, y enfocarnos en ello para ir sumando, ¿verdad? Ir sumando el tema de transferencia de tecnología, ir sumando la transferencia de conocimiento, de aliarnos dentro de la misma región con países que son buenos en procesos productivos, y nosotros mantener todo el tema de inventarios y conectividad, o realizar ciertos procesos de alto valor en Panamá, ¿verdad? Que aquí hay unas diferentes conectividades mientras vamos haciendo ese proceso de nearshoring de la región para atender a Estados Unidos. Entonces, creo que tenemos todo sobre la mesa, ya lo hemos visto en modelos de distribución, hay clientes que lo están viendo. ¿Cuestan hacer cambios? Por supuesto que cuesta hacer cualquier cambio. Todo está conectado. Ese es yo digo, esa es la consecuencia de la globalización, y lo pudimos ver en el último año. Pero sí hay oportunidades muy interesantes, y nosotros tenemos gran parte del ecosistema desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, nada, quiero solamente como cerrar toda esta conversación con, ya existen zonas de actividades logísticas en Panamá. Una de las zonas de actividades logísticas que de hecho fue un poco visionario por parte del puerto de Balboa de Hutchinson, pues fue generar esta zona de actividades donde pudiéramos tener puertos, compañías de transporte, centros de distribución con reducción en costos de transporte, reducción en tiempos, y de hecho pues tan visionario fue que fuimos generando todo el tema de legislación, y se creó la legislación de depósitos aduaneros, ¿no? En donde allí pues se generaron todos los beneficios y
y caminos legales para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, mi compañía está totalmente abierta a lo que ustedes requieran para hacer estos estudios, estos ruteos que vieron al final, pues son parte un poco hacia lo que le hacemos a los clientes y les enseñamos o los hacemos ver como otro lado. A veces en el día a día uno ve solo la misma cajita, a veces cuando miro para arriba la cajita al lado me sirve un poco mejor. Y bueno, desde todo el tema de estrategia e implementación de proyectos los podemos acompañar. Aquí dejo mis datos para cualquier duda, consulta y bueno, les vamos a dejar un video final para que pues puedan ver todo esto en video y un poco más real y bueno, quedo atenta a preguntas. Panamá es un centro logístico por excelencia, con una posición geográfica privilegiada en el hemisferio que permite ofrecer una alta diversidad de servicios logísticos a navieras, dueños de carga, importadores, exportadores y demás. Hutchison Ports PPC, conocida también como Panama Ports Company, es la empresa portuaria más importante de América Latina, operando de modo simultáneo 2 terminales portuarias, el puerto de Balboa en el Pacífico, con una capacidad mayor a los 6 millones de TEUs anuales, y el puerto de Cristóbal con una capacidad aproximada de 2 millones de TEUs anuales. Ambas terminales ubicadas en las entradas del Canal de Panamá y unidas por un ferrocarril de puerto a puerto, así como una autopista que permite llevar la carga de una vertiente a otra en aproximadamente 1 hora. Los tiempos actuales demandan mayor eficiencia en los procesos logísticos. Por eso en Hutchison Ports PPC hemos diseñado nuevos servicios adicionales, tomando en cuenta que el puerto de Balboa es definitivamente la terminal con mayor capacidad portuaria en la región, tanto en cantidad de grúas pórticas, muelles para el manejo simultáneo de naves, así como patios y personal para el manejo de contenedores regulares y refrigerados. Presentamos SAL PPC, la zona de actividad logística, una alternativa logística única en la región. SAL PPC no es otra bodega más, no es una zona franca más. Es un modelo sin igual en el que se ofrecen servicios de cross-docking, consolidación y desconsolidación de carga, con la particularidad de encontrarse dentro de la terminal portuaria más importante de América Latina, agregando valor a la carga mientras espera ser trasladada a otro país. SAL PPC cuenta actualmente con 3 espaciosas bodegas, con una capacidad total de 1.500 metros cuadrados para el proceso de cross-docking, con andenes para la descarga de mercancía y acceso a puntos de redes para la instalación de áreas administrativas y de control, movilizando la carga de un contenedor a otro de manera inmediata y en un tiempo mínimo. De igual forma, se ofrecen servicios de etiquetado, inspecciones, armado de kits personalizados, entre otros. SAL PPC es una alternativa que presenta además grandes ventajas en seguridad y costos, ya que las operaciones se realizan totalmente sin necesidad de salir del puerto, sin trámites aduanales, sin costos adicionales de traslado a bodegas fuera del puerto, sin riesgos de pérdida de la mercancía en el proceso y sin riesgos de introducción de productos no autorizados. SAL PPC se prepara para construir próximamente un parque logístico con 3 nuevas galeras de 10.000 metros cuadrados cada una, en las cuales se podrán ubicar un centro de distribución regional para la customización de productos tanto para el mercado local como el mercado internacional, así como servicios de almacenaje, transformación y distribución, e-commerce con tracking digital end-to-end y reempacado, entre otros. Ante todo, Panama Ports Company es parte de la red global de Hutchison Ports, líder mundial en inversiones y operaciones portuarias y logísticas, lo que nos pone en contacto con las principales rutas y atendiendo a las más reconocidas líneas navieras, las cuales atracan en nuestros puertos. De igual forma, SAL PPC se encuentra en la mejor posición en la región, con rápido acceso a los distintos mercados y a los exportadores, tanto en el Caribe y litoral atlántico de América Latina como todo el litoral pacífico del continente americano y asiático. Con SAL PPC, su carga y su inversión estará en las mejores manos, con el respaldo mundial de Hutchison Ports. Muchísimas gracias, estimada Gloria. Y lo que más me ha encantado de todo es la precisión, como es la logística. Al minuto. Dijimos que presentábamos hasta el 45 y de ahí venían las preguntas y respuestas y precisión exacta. Y eso es todo lo que tiene que ver con logística, precisamente. Gracias, Gloria, por la presentación tan
tan clara y no solamente presentar el problema y por qué se genera, porque muchas veces lo que nosotros vemos es la punta del iceberg y no somos objetivos a veces al entender por qué está pasando todo lo que está pasando, pero no solamente reforzar y explicar bien sobre el problema, sino también ampliar y abrir un poco para alternativas que Panamá ya posee hace mucho tiempo. Yo en lo personal, tengo que decir, hace muchos años trabajé en una empresa donde desarrollé un proyecto de multimodalismo para productos refrigerados, importantísimo, interesante, y Panamá tiene todas las condiciones. Y estoy hablando de algo que ocurrió en el 2005-2006. Imagínense todo lo que hemos crecido, todos los nuevos proyectos, o sea, el cielo es el límite realmente. Y con esto abro la sesión de preguntas y yo quiero comenzar con una, definitivamente, y que seguro muchos van a tenerla, que es básicamente hablar sobre cuál sería la figura legal que se puede utilizar para poder realizar operaciones de distribución en los puertos y aeropuertos panameños, ¿no? ¿Cuál sería esa figura? Para si nos puedes ampliar, por favor. Sí, claro. De hecho, es una legislación nueva que se trabajó precisamente porque esto es parte del proceso de, bueno, sabes, tengo todo esto, pero ¿cómo lo pongo a trabajar, ¿no? A hacer real. Y la autoridad aduanera sacó este año en abril, el 27 de abril, el decreto 10 del 2021, con el cual se crean los depósitos logísticos aduaneros, los cuales permiten, primero, que se hagan procesos de consolidación, desconsolidación, valor agregado, todo lo que vimos dentro de las zonas primarias, aduaneras como puertos y aeropuertos. Segundo, permite el mantenimiento de inventarios por un año, prorrogables por un año más, para precisamente mantener esos inventarios cerca. Y porque muchas veces dice la gente, ¿pero por qué un año? Bueno, porque lo que estamos haciendo es colocando y acercando los inventarios cerca, porque si lo vas a tener almacenado por tiempo, pues realmente no es la solución que necesitas, ¿verdad? No es lo que vas a realizar en este momento, porque lo que estamos haciendo es acercando los inventarios y los tienes que mover, ¿no? No es un tema de just in time, es un tema de cómo vas a ser eficiente en el movimiento de esos inventarios. Entonces, este decreto pues ayudó y fortaleció un poco esta idea de plataformas logísticas dentro de las zonas primarias aduaneras. Excelente, Gloria, muchísimas gracias. A ver, abrimos entonces el espacio a las preguntas de los asistentes, que ha sido bastante nutrida la asistencia el día de hoy. Y un tema definitivamente no solamente interesante, sino que es de gran importancia. Y qué más después de los retos que ha generado la pandemia, que nosotros podamos aprovechar y diseñar cosas nuevas, porque la logística no es estática, la logística nos lleva a diseñar constantemente, buscar formas nuevas para poder generar, ¿no? A ver, preguntas de los participantes. ¿Todo clarito? Bueno, o son dos cosas buenas, o fue muy claro o hay confusiones. Así digo yo cuando dicto clases, o el profesor es lo máximo y todo quedó claro, o no entendieron nada. Estoy seguro que en este caso es la primera. Gracias. A ver, ¿alguna pregunta por parte de los asistentes? ¿No? Bueno, yo voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál consideras tú, Gloria, que puede ser la razón principal por la cual nosotros acá en Panamá no hacemos algo diferente? O sea, sabemos, como tú lo explicaste, y nuevamente hago énfasis que yo lo viví, yo lo ejecuté, no es que me lo contaron, yo lo ejecuté y vi que fluía de una forma natural, cosa que no tienen todos los países para ofrecer, pero ¿por qué piensas tú que nosotros como país no aprovechamos lo que tenemos? Porque en realidad muchos pueden, pero acá no hacemos cosas nuevas. ¿Qué crees tú que podría ser? Mira, la verdad es que creo y por eso te digo que estamos viviendo es un cambio de época, ¿no? Un cambio de etapa. Porque, ¿sabes? Cuando uno conoce ya el modelo, funciona, lo conozco, esto es lo que yo hago en mi experiencia, pues yo trato de seguir por esa vía, ¿no? Y es un razonamiento humano. ¿Qué pasa? Que se han tenido buenas experiencias con algunos modelos aquí en Panamá,
que seguramente si son aprovechados con estas nuevas tecnologías y se ven como entorno, ¿no? Como ecosistema, no como solito, porque eso es otra cosa que trato mucho de hablar con el tema de los depósitos. Los depósitos aduaneros no pelean con otras zonas económicas, no pelean con otros regímenes. Yo creo que nos debemos hacer es complementarios, ¿no? Entonces, a veces, este es mi negocio, este es mi enfoque, que tú también lo nombrabas un poco al principio. Sabes, yo no quiero que esto se mueva porque es que cada movimiento cuesta, ¿no? Hay que volverse a acomodar, hay que volver a entender, pero a veces esos movimientos son interesantes porque te dejan ver eficiencias, que es algo que en tema de costos, nuevamente Panamá creo que sí tiene una oportunidad allí bien interesante, el tema de movimientos internos y demás. Pues Panamá tiene uno de los costos más altos de movimiento de transporte en menos de 80 kilómetros, y lo puedo decir por la experiencia en Colombia, que vemos montañas y demás, y no es tan costoso, y no es porque sea bueno o malo, es cómo está el mercado, ¿no? Pero obviamente hay unas eficiencias que podrían conseguirse. Dos, creo que hay unos temas bien interesantes en tema de educación, ¿no? Tal vez nos hemos enfocado mucho en todo el tema de solo mover contenedores, solo mover la logística, pero aquí, por eso yo lo nombraba mucho, y creo que esos son también un poco los siguientes pasos al tema del nearshoring. El nearshoring no puede ir de una vez a producción, porque es que hay un proceso largo de transferencia de tecnología y de conocimiento. Entonces hay que entender, ¿sabes?, a qué sectores les funciona perfectamente este modelo, y una vez están aquí, ¿qué les podemos agregar y cuáles son esos requerimientos de educación? Porque no todo lo va a necesitar, qué niveles, porque entonces eso es lo otro, ¿no? Todos queremos ser gerentes, no todos necesitan gerentes, todas las industrias necesitan todas las diferentes capacidades, ingenieros, demás. Entonces, hay una cantidad de trabas un poco con respecto al tema de educación, pero yo creo que ha sido un poco por falta de foco. No solamente pensemos en la logística, los buques. No, o sea, esos buques y esos contenedores traen cosas, traen empresas, traen valores. ¿Cómo lo hacemos más eficientes desde el punto de vista de energía? Entonces, ¿por qué una empresa no se ubica en ciertos lugares? Porque la energía es muy importante para la industria. Entonces, todo esto es parte de una suma de temas, y tenemos que ir paso a paso. ¿Dónde soy eficiente ahorita? En tener los contenedores o la carga en Panamá. Perfecto, ahí soy muy bueno. Pero luego de esto tengo que empezar a ver el valor agregado y cómo le agrego ese valor, ¿sabes? Y compararme con diferentes países. Esto no lo van a hacer, no lo voy a hacer mejor acá, puedo hacerlo más eficiente, puedo unirme y generar un ecosistema, ¿no? Entonces, creo que es salirnos un poquito como nuestra zona de confort. No, yo no voy a llamarlo zona de confort, porque esto no es zona de confort. Ahorita nadie está en zona de confort, pero sí de lo que conozco, y empezar a pensar un poquito distinto y tratar de ser un poco más colaborativos en vez de competitivos, ¿no? Cuando digo colaborativos, tampoco es que, bueno, negocios son negocios, pero necesitamos colaborar más entre todos, y cuando todos suman es mucho mejor. Yo lo he visto en modelos de distribución terrestre, en donde las empresas antes contrataban todo su carro, completito el carro, ¿no? Y resulta que cuando empezaban a compartir el vehículo con otra empresa del mismo sector o de otro sector, empezaban a generarse eficiencias, que nos toca organizarnos, que nos toca tener unos horarios, que hay una ruta. Claro, eso cuesta, pero soy eficiente, llego al mismo lugar, entrego, genero además de allí otra cantidad de series y estrategias comerciales y de mercado. Yo lo vi varias veces, así que yo creo que es un poco eso lo que ha costado, pero bueno, vamos en buen camino, y pues yo he estado en varias sesiones donde se habla mucho del tema de nearshoring, pero ok, ¿qué del nearshoring, no? Seamos un poquito más, ¿qué parte del nearshoring? Porque el nearshoring es grandísimo y hay cosas que no vamos a hacer ya, y la educación no se va a resolver en 2 años, la industria no va a llegar en 1 año, no vamos a cambiar los contenedores en 6 meses, ¿no? Claro, es un proceso, y mira, concuerdo contigo, el tema educativo es muy importante, y yo estuve participando en un evento hace poco de INADE, y una de las intervenciones que tuve precisamente era orientada al hecho de que el sector privado tiene que acercarse a la academia para que realmente los programas vayan de acuerdo a lo que se requiere, ¿no? Y a la realidad, ¿no? Formamos profesionales que no tienen que graduarse para poder ejercer, porque lo que se les está brindando es información de campo, ¿no? Y el otro tema, hay una película que a mí me gusta mucho, que es de caricatura, donde dice, busca un diferente,
un ángulo diferente. Simplemente ponen al muchachito de cabeza y dice, busca un ángulo diferente. Y es lo que nos toca hacer en Panamá. Ver un ángulo diferente, salir un poco del puerto y del contenedor, porque aquí tenemos un hub logístico, multimodal. No tenemos nada más marítimo, ¿no? Tengo dos preguntas, nos quedan 5 minutos. Dos preguntas rápidas, ¿no? La primera, buenas tardes, viendo el futuro, ¿cómo se aplicaría a provincias centrales todo esto? ¿Qué podríamos hacer que... No, y es buenísima la pregunta porque viene muy al lugar del tema de las plataformas. Realmente las provincias centrales, aquí hay un tema de consolidaciones importantes, porque a veces, sabes, quiero salir solito desde la provincia central, pero fíjate que alrededor tienes una cantidad de productores o tienes una cantidad de proveedores que pueden trabajar en conjunto y llegar o bien traer todos los implementos o sacar todo tu producto, ¿no? Escuchaba a alguien esta semana, la fruta está sembrada, hay que sacarla y tenemos que encontrar es cómo sacarla. Entonces, cuando se generan estas plataformas, por ejemplo, como el tema de puertos secos, ahí se encuentran eficiencias y ahí se puede aplicar, porque lo que necesito empezar a encontrar es la vocación del área y la eficiencia que me ayude con las otras empresas o en mi entorno o en mi clúster. No, seguramente no voy a trabajar con competencia, pero sí puedo trabajar con mis proveedores, con el del agua, con el de la luz, y todos vamos a ir generando pues un camino o un entorno productivo, un ecosistema productivo, que es lo que ahora se trabaja muchísimo. Claro que sí, ahí valoro y resalta el hecho de trabajo colaborativo. Tenemos que acercarnos a los exportadores, al que está sembrando para ver sus necesidades, también orientarlos un poco al hecho de cómo lograr amoldar un poco el embalaje, por ejemplo, que usa para su producto, que realmente aproveche y maximice las capacidades de la modalidad de transporte. Llámese un aéreo, por ejemplo, ¿no? Bien importante. Bueno, 3 minutos, vamos bien. Una última pregunta, y esta me llega a mí también. Buenas tardes, ¿cómo podemos generar mayor participación del aeropuerto de carga en lo antes mencionado? Gloria, ¿qué opinas? Y ahí también complemento, porque bueno, yo estoy en el sector aéreo y precisamente estoy como parte del COEL y soy el presidente del comité de transporte aéreo, así que hay mucho que saber, pero Gloria, por favor, coméntanos. Bueno, mira, en todo el tema del aeropuerto vienen generándose varios proyectos interesantes con respecto, por ejemplo, a la zona franca que está en Tocumen, ¿no? Que a veces hay que encontrar realmente cuáles son, y ahí viene mucho lo que tú hablas de la colaboración entre público-privado. O sea, si hay unas entidades públicas, a veces las entidades públicas tienen toda la disposición de la tierra o tienen los proyectos, pero hay que encontrar el privado que tenga la experiencia y el desarrollo de ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Tratar de poner sobre la mesa a los jugadores con un objetivo común, uno. A veces también se habla mucho del tema de, sabes, es que no hay la suficiente carga. O sea, ¿cómo vas a tener la carga si no tienes pues toda la infraestructura, ¿no? Entonces a veces va primero el huevo o la gallina, desarrollo una infraestructura la cual va a sumarme la carga, porque te lo juro, si nosotros pudiéramos tener aquí un centro de distribución para, vamos a hablar, un e-commerce X, ¿no? Y no hay aviones. Te lo juro que cualquier compañía de transporte aéreo ve un potencial y va a colocar los aviones porque tienen unos alcances altísimos hacia países bastante cercanos, pero nuevamente donde está la infraestructura. Entonces ahí empieza este juego del huevo y la gallina. Creo que es un tema de generar, ya se sabe que está la conectividad, ya se sabe que tenemos una carga que hay que dejarla aquí, que hay que ver cómo la movemos vía aérea, y cuando digo hay que ver es cómo unimos estas plataformas, ¿verdad? Pero la infraestructura tiene que estar, y entonces a veces tal vez el sector público necesita un poquito más de ese apoyo privado, de esa guía privada, y bueno, trabajar un poco en conjunto vía PP, vía concesión, vía como sea, pero que empiece la rueda a rodar, ¿no? Porque a veces está como que quiere rodar, pero no, se traba. Entonces, bueno, hay que encontrar qué es lo que pasa. Exactamente, y juntar industria. Yo siempre digo, las piezas de barco, tenemos un sinnúmero de navieras operando acá, la pieza de barco es un insumo realmente importante, la naviera lo tiene que mover para continuar su negocio y no lo potenciamos, ¿no? Y tenemos el alcance desde Panamá con servicios de líneas aéreas directos y con 2 escalas a los principales puertos que hay a nivel mundial, ¿no? Así que importante. Bien, nos quedan 30 segundos, acabo de poner mi correo en el chat. Cualquier pregunta que haya quedado o se genere, con mucho gusto me la hacen llegar al correo y yo me encargo entonces de contactar a Gloria para poder obtener la respuesta. 3 en punto, como es la logística puntual. Muchas gracias por su participación
Espero que haya sido de mucho beneficio toda esta información y recuerden, esto es continuo, tenemos que seguir retroalimentando, compartiendo experiencias y al final del día el Comité de Transporte y Logística lo que busca es esas sinergias, ¿no? Tratar de alguna forma u otra aprovechar los conocimientos de todos para tener un enfoque integral. Así es. Perfecto, buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Mucho gusto. Gracias y nos Bueno. estamos viendo en el siguiente evento. Muy feliz Gracias. tarde a todos. Bueno, gracias. Adiós.